Vivimos tiempos confusos y contradictorios, también en todo lo relacionado con la comida y la bebida. En un story de Instagram, por ejemplo, podemos ver cómo la gente en Gaza se muere de hambre y en el siguiente nos aparece una hamburguesa con galleta Lotus. Nos hemos pasado el verano contando incendios y antes fue la Dana, pero a la hora de ir a comprar nos olvidamos del cambio climático. Y vivimos en un supuesto estado del bienestar, pero la comida de los niños o de los enfermos que están ingresados en un hospital muchas veces la prepara una empresa de catering que tiene un presupuesto de risa. La gastronomía, por suerte, también sigue siendo una fuente inagotable de placer y de cultura. Eso no lo perdemos de vista. Pero en este primer programa de la temporada, y con el objetivo de sobrellevar estos tiempos tan confusos y contradictorios, he convocado al Consejo de Sabias de Gastroser. Un consejo que se estrena con 3 mujeres a las que seguro que ya conocéis: Rosa Tobar, Janet Acosta y Almudena Ábalos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Hola. Gracias por haber venido. Claro. 3 mujeres que estáis conectadas por la gastronomía en lo general y en lo particular, porque Almudena Ábalos, que es la jefa del País Gastro, le acaba de dedicar un artículo a una escritora canaria que ha recuperado 5.000 recetas de los últimos 3 siglos para estudiar el papel silencioso de las mujeres. Y esa mujer es Janet Acosta, una gastrónoma inquieta, podríamos decir, que es profesora en la Universidad Rey Juan Carlos y que antes de ponerse con el tema de los recetarios, trabajó en la agencia EFE cubriendo temas de agricultura y gastronomía. También publicó la novela negra El chef ha muerto y su secuela Matar al padre. Y no solo eso, también es la creadora de la plataforma The Foodie Studies, una auténtica cantera de periodistas gastronómicos. Y no solo eso, una de las últimas cosas que ha hecho ha sido escribir el prólogo del nuevo libro de Rosa Tobar, que aún no ha salido, pero aquí ya lo tenemos, se llama De ida y vuelta, y resume buena parte de la sabiduría de una mujer a la que me cuesta definir: cocinera, profesora, escritora, traductora, asesora de restaurantes con estrellas Michelin, una sabia en toda regla. No sé si me he dejado algo importante. Yo creo que sabia resume lo que es Rosa, porque una sabia siempre es una persona generosa además, y Rosa pues encima lo es. Janet además dice una cosa muy bonita en el prólogo del libro, y es esa conexión de Rosa con los jóvenes. Sí. De repente, ¿no? Un poco... nadie se lo esperaba. Creo que Rosa ha sido mejor comprendida ahora que nunca, porque yo la conocí a ella a finales de los 90 y la he vuelto a reconocer ahora. Y está en su momento. Creo que se adelantó, ella misma creo que lo sabe, que se adelantó a su tiempo. Has escrito muchos libros y además ahora tienes un podcast también. O sea, sí. ¿Qué te falta, Rosa? Pues no sé. Un poco para ilustrar esta sabiduría de la que hablaba, justo antes de entrar en el estudio, estabas hablando con Almudena de la cuajada quemada, ¿no? Así... Sí, es que el otro día estuve en La Rioja Alavesa y en la cena pues me pedí una cuajada quemada que no había probado nunca y que me supo o sea, me llevó a los sabores de infancia, a los sabores del pueblo, a la leche recién ordeñada. Me pareció increíble tomarla en un kaiku y pensé en Rosa Tobar en el momento. No te mandé un WhatsApp porque creo que era a las 12 de la noche, aunque tú a las 12 de la noche sé que estás despierta, sí. Pero pensé, en cuanto vea a Rosa le tengo que preguntar por el origen de la cuajada. Entonces, nada más ver en el estudio, me he lanzado: Rosa, cuéntame. Entonces, bueno, justo nos ha interrumpido Carlos y se ha quedado la duda por resolver, así que me encantaría que me dijeras de dónde viene esto de la cuajada quemada. Pues yo lo sé por mi familia, la familia de mi madre, que eran vascos, y que a mi abuelo le gustaba mucho la cuajada quemada. Y mi madre había visto hacerlo en su casa, metiendo piedras, gorronas. Gorronas son las piedras de los ríos. Ah, sí. Las que están... Los cantos. Sí, los cantos de los ríos que no tienen aristas, que están rodados. Eso también se llaman gorronas. Esas piedras se metían en la chimenea o en el fuego de la cocina económica, donde fuese, hasta que se ponían al rojo. Y entonces en los kaikus grandes se metían esas piedras ardientes en la leche. Y aparte de que naturalmente le quitaban los patógenos que hubiera, le daban sabor a quemado, y con eso se hacía la cuajada. Y ella siempre hablaba de eso, y cuando yo era niña, la leche, venía un lechero con unas cántaras y medía con cuartillos de azumbre la leche, porque lo traía en unas cántaras que se llaman azumbres, y medían eso y lo echaban en
en el hervidor de leche, y a veces en ese hervidor se pegaba la leche en el fondo, con el fuego, y cogía ese sabor a quemado que a mí me encantaba. Me encanta ese sabor. Yo la verdad que no la he probado nunca, no sabía ni que existía. Entiendo que es una de las cosas que más te han emocionado a ti del verano, ¿no? De lo que has comido. Lo que pasa es que, o sea, si me preguntas lo que más me emociona del verano, me acuerdo de lo último que ha sido esto, porque ha sido este sábado, pero yo qué sé, es que en el verano, pues el otro día también estuve comiendo unos minutejos viendo el cine de verano en el Parque La Bombilla, que me pareció increíble, o este verano que ha habido unas aperturas como Ramón Freisa y probar el nuevo menú gastronómico de él, pues también, no sé, o sea, es que he comido muy bien este verano. No, entonces, recuerdo, pues eso, lo último, y porque estaba pensando en Rosa y la tengo justo al lado y quería preguntarle, pero sí. ¿Qué tal tu verano? Para mí el verano es fuego también, fíjate, pero no desde los incendios, sino esa barbacoa en casa porque tienes el tiempo, y el fuego es la unión con lo más primitivo. Entonces, pues mi verano, lo que más recuerdo ha sido una lubina a la brasa en Galicia, en casa de unos familiares, que desde luego pues conecta todo eso. Y además yo, a lo mejor es un poco friki lo mío, pero cada vez que me como algo tan rico y del mar pienso, disfrútalo porque a lo mejor es la última vez. No porque me vaya a morir, que podría ser, sino porque siento mucho esta historia. ¿Os acordáis cuando de repente, bueno, pues había una especie que estaba con dificultades y dijeron, bueno, pues ya no se puede pescar y ahora no podemos comerla, ¿no? Y hay veces que siento esto, que el cambio climático y que todo lo que nos está sucediendo no va a ser progresivo, sino que va a ser de un día a la mañana, se acabó, ahora ya no podemos, ahora el mar ya no se puede explotar. Entonces tengo esta sensación un poco angustiosa, tengo que reconocer, pero que está ahí. Pero es un nivel de emoción extremo, ¿no? Tomarte un pescado pensando que igual es el último, ¿no? Así te gusta. Ya, no lo sé. Janet siempre tiene una neurona pensando en la distopía gastronómica, en ese futuro funesto. De hecho, me acuerdo de Margaret Atwood, en el cuento de la criada, ya no se puede comer pescado porque los mares están contaminados. Y ya no estamos tan lejos de eso, ¿eh? Hace unos días salía una decisión de varios ayuntamientos franceses que prohibían el atún en los comedores escolares por las cantidades de mercurio. En fin, es un tema que está ahí, que veremos cómo evoluciona en el futuro. Para ti, Rosa, el verano, ¿a qué has sabido? El verano ha sabido a escribir, a trabajar, porque es donde yo me encuentro mejor, y a cuidar y estar con mis nietos. Eso me ha sabido. ¿Y cocinas para tus nietos? A veces, cuando se dejan. Deben de comer muy bien tus nietos, ¿eh? Sí, comen muy bien, pero bueno, en sus casas comen bien también. Sus padres no cocinan mal. Y tengo una nieta, la mayor, que tiene ahora 14, cumple ahora 14, que cocina muy bien, pero tiene su cocina. No, solo me pregunta de vez en cuando, alguna vez me llama o me escribe un WhatsApp, abuela, ¿esto cómo se hace? Han cambiado los paladares, ¿verdad, Rosa? Sí, no sé. Creo que es que los jóvenes los adolescentes ahora tienen mucha iniciativa. Uh-huh. Ellos, cosa que es buenísima. ¿Para cocinar, dices? Para todo. Ya. Para todo. Creo que es bueno. Para ellos eso es bueno. Y fíjate que un poco la imagen que tenemos de los jóvenes es de una generación que pide comida a domicilio, que compra platos preparados y que cada vez cocina menos. Bueno, es que de eso también hay mucho. Y eso es un problema tremendo que yo no sé lo que va a poder durar, porque tal como está el mundo, lo mismo vamos a tener que volver al cocido todos los días. Ni tan mal. No, ni tan mal. Pero me refiero... Ya, no, lo digo de broma. Pero me refiero a que, no sé, es que el mundo está, que lo mismo... igual que tú dices que mañana ya no va a existir pescado, yo pienso que en cualquier momento se pone todo patas arriba y que se acabaron el pedir a domicilio comida y que se acabaron los lujos y se acabó... Porque eso... Todo está pendiente de hilos. Sí. Y no hace tanto de eso. Lo que pasa es que nos hemos olvidado muy rápido, ¿no? Por desgracia.
Tú que ahora estás buceando en los recetarios antiguos, supongo que la escasez es una constante, ¿no? Pues fíjate que esa es la gran sorpresa que me ha llevado. La escasez es una constante en toda España, pero después de la Guerra Civil. Antes de la Guerra Civil y sobre todo en el siglo XIX estamos en otra cocina, y eso para mí ha sido ver otra identidad, ¿no? No es la identidad pobre, en fin, sino es otra cuestión. Eran platos suculentos. Por ejemplo, en el recetario canario, los estofados, que se llamaban compuestos, son los más habituales. Y he encontrado variedades, pero muchísimas variedades. Lo he hablado con Rosa, de hecho. Tenían hasta una olla especial para hacer estos estofados que se llamaba compuestera. Entonces... es verdad. Claro, cuando miramos al pasado, ¿qué es el pasado? Los últimos 50 años, los últimos 100 o los últimos 200, que es la cocina tradicional. Entonces tenemos que, ¿no?, situarnos y verlo. Claro que luego con el franquismo ya todo fue escasez y una serie de ingredientes, ¿no? Se elimina la mantequilla, que era carísima. Cuando en el siglo XIX una de las tartas que más gustaba era la tarta moca, que yo creo que era genérico, ¿verdad, Rosa? Hombre, era la clásica. Sí, pero ya luego no era tan habitual porque, bueno, esto era muy costoso. ¿Qué consistía esa tarta? Pues café y mantequilla, pero mantequilla riquísima de aquella. Y yemas, bueno. yemas. Y yemas. Es la crema antigua de moca. Ajá. Era hacer un batido con un de yemas, con un almíbar muy fuerte de calor, para al mismo tiempo que se bate se añade evita contagios de patógenos en las yemas, y además les da estructura y una cosa muy espumosa, y eso se mezcla con mantequilla batida, se le añade el café y es una bomba. Qué rico. Un día mis hermanos me lo pidieron que lo hiciera hace años y lo hice. ¿Y estuvieron sin dormir una semana? Una semana diciendo, esto es una barbaridad, no la podemos volver a comer nunca más. Porque pero claro, entonces la gente iba a caballo, no paraban todo el día, iban en burro. Desayunaba cocido, ¿no? Porque si hacía daba falta... igual, porque en realidad es que gastaban tal cantidad de calorías al día que se podían comer eso y luego zamparse por la noche un cocido. He empezado diciendo que vivimos tiempos confusos y contradictorios. De hecho, ahora que hablabais de las yemas, me he acordado de que hace no tanto la docena de huevos en Estados Unidos estaba por encima de los $10. Estuve allí, cuando la conseguía. Claro. A principios de año tuve que estar por la allí. Gripe aviar, ¿no? Sí. No había gallinas, no había huevos, era todo carísimo. O sea, un mundo distópico de repente. Es que no habían trabajas en los supermercados y toda la parte de huevos estaba vacía. Esto era así, cuando la conseguías, pues eso, mínimo $15, una cosa así. Y la verdad que claro, siempre ha sido un bien muy preciado, pero vamos, o sea, acordaros que ese tipo de escasez, también cuando nos pasó lo de la escasez de levadura y de harina. Cuando estuvimos en los periodos pandémicos, ¿no? Bueno, entonces, era horrible. Esto va a suceder puntualmente. Parece como que estamos ahora, que toda esa seguridad que teníamos y esa seguridad que nos ofrece la imagen de un supermercado, que cuando entras está todo muy bien colocado y mucha cantidad, una sensación de abundancia, eso está trabajado, ¿no?, para que así sea. Pero cuando no ocurre, cuando esos quedan en vacío, algo nos sucede. Fíjate cómo ella forma parte del supermercado de nosotros. No el mercado, sino el supermercado, ¿no? Cómo se ha apropiado un poco ya de nuestro sentir también. Sí, y puede llegarnos a generar ansiedad, ¿no? Porque de repente son los cimientos de nuestra vida, de nuestro consumo, que se tambalean. Las pandemias están a la orden del día. Hace 5 años estábamos ahí hasta el fondo metidos. Pero es verdad que el ser humano tiene una sorprendente capacidad de adaptación y también para olvidar las cosas, ¿no? Yo, Almudena, no sé qué piensas tú, ¿qué pinta el periodismo gastronómico en estos tiempos de vídeos cortos de Instagram, de TikTok, que todos son estímulos tan rápidos, todo es lo mejor, lo más impactante? Los que nos dedicamos a contar historias sobre gastronomía y pretendemos que
que quede un pozo, que haya una transmisión de cultura. No sé, ¿qué crees tú que tenemos que hacer? ¿Qué papel estamos desempeñando? Yo creo que el papel que estamos haciendo. O sea, creo que es importantísimo que haya, frente al entretenimiento, que me parece fascinante, que convivan, o sea, que conviva lo que vemos en TikTok, lo que vemos en Instagram con el periodismo gastronómico. Tiene que continuar un periodismo de profundidad, en el que hay que consultar con fuentes entendidas, en el que hay que estar tiempo pensando un tema, investigando. Los medios legitimamos determinadas historias a determinadas personas y creo que tenemos un papel fundamental, pero no descarto para nada todo el papel de TikTok y todo el tema de Instagram y toda la gente que divulga, desde una persona que cata latas y te explica, porque se ha convertido en el súper experto y te explica cuáles son las mejores latas, hasta la gente que está enseñándole a la generación Z cómo pedir en un mercado y se va con una cámara y dice, a ver, tienes que pedir la vez, cosas que nos parecen lógicas. Hay generaciones que nunca han pisado y que de repente necesitan que alguien con su lenguaje y con sus herramientas, o sea, con sus redes sociales, se lo muestre. Entonces me parece que el periodismo gastronómico vive un momento esencial, precisamente por eso, porque convive con otros lugares, con otras plataformas, y enseñamos a separar en lo que hay que fijarse y en lo que mejor descartar. O sea, me estaba acordando del vídeo viral ese de un chico descuartizando un pollo, que lo pasó fatal, pero al final lo hizo, o el de una chica que decía que le entraba ansiedad acercarse a una pescadería porque no sabía qué pedir, cuánto pedir, no sabía nada, en parte porque sí que está habiendo una pequeña desconexión en la transmisión del conocimiento, ¿no? Yo lo noto en los artículos que más se leen. Muchas veces son artículos en los que se explican cosas que parecen obvias. ¿Cómo se hace algo súper sencillo en la cocina? Hay gente que lo busca en Google y espera que un periodista se lo cuente, quizá porque en casa no se lo han enseñado, ni en el colegio tampoco, ¿no? Que esa es otra historia. Y por eso es importante contar con profesionales de verdad, porque, bueno, o sea, pues Rosa, por ejemplo, o sea, yo muchas veces en el País Gastro pues tenemos a Mikel Iturriaga, el comidista, o tenemos a María Nicolau, o sea, tenemos a gente que sabe muchísimo y que es muy necesaria eso, porque de repente hay personas que se enfrentan a la cocina o a un mercado con pánico de cómo empiezo, ¿no? ¿Cómo elijo un cuchillo? ¿Cómo elijo un corte de carne? No sé, entonces, bueno, pues sí, lo que tú dices, a veces las cosas más sencillas son muchas veces las más leídas por eso es un indicador de que somos necesarios. Yo, ahora que has hablado del colegio, sí. Fíjate que estos días se vuelve a reivindicar la asignatura de gastronomía y yo lo que pienso es, pero si ya la tenemos. O sea, tú fíjate, los niños y niñas pasan al menos 2 horas en el comedor, o 1, me da igual, ¿no? O sea, es algo que ya existe. Lo que hay que hacer es cambiar la inercia e incorporar eso a la pedagogía. Es decir, ¿qué hacemos en el comedor? ¿No? Entonces, solo las 2 horas de comedor o la hora que se pasa en el comedor es una hora muy conflictiva, es una hora difícil. Y yo considero que ya la tenemos. O sea, ahora lo que hay que hacer es, pues, esas personas que están en comedor, formarlas, pagarles en consideración e incorporar a los niños a una dinámica, ¿no? Y multiplicarlas, ¿no? Porque igual hay un monitor para 30 niños, sí, o 40. Exacto, pero fíjate que en esas horas, por ejemplo, de patio, hay muchos extraescolares. Bueno, pues vamos a formalizar esto. Esto significa romper la inercia, también replantearse cómo son esos menús, ¿no? Y cómo podrían ser. Quizás los niños y las niñas pueden intervenir. Es decir, preparar unos a los otros, los mayores a los otros, o a sí mismos, esos vegetales, no sé, cosas sencillas, ¿no? Para ir perdiendo el miedo, para tener una costumbre, porque efectivamente yo creo que las personas que menos cocinan son las mayores, las muy mayores porque están cansadas, porque ya no tienen motivación, y las personas que están en edad trabajadora que no les da la vida, y entonces van al supermercado y compran ya preparado. Entonces, claro, pero eso del colegio es que habría que modificar muchas cosas. Para empezar, el negocio. Ya. El negocio de los señores que venden la comida a los colegios, ¿no? Que no basan sus menús en la salud, en la sostenibilidad, en nada, los basan en el beneficio, como todo lo privatizado. Y claro, es que es un problema muy grande. Y también enseñar yo veo ahora
muchas veces en el cine, yo no sé, a mí me han educado que cuando tú comes en una mesa, los cubiertos o están o en el plato o en la boca. Pero tú ahora ves cine, ves series y la gente está con los cubiertos como blandiendo los cubiertos como si fueran armas, que es por lo que está prohibido utilizar los cubiertos fuera de coger la comida y comértela. Es decir, el enseñar a comer, el enseñar la forma de estar en la mesa, no es una cosa de señorito tonto, es una serie de normas que son bonitas y que está bien conservarlas. Y por ejemplo, yo estudié los últimos años del bachillerato en Madrid en un colegio privado por unas circunstancias que no vienen a cuento, aunque había estudiado siempre en escuelas públicas, donde las gentes llevaban la comida al comedor de su casa. Y en la sala donde se comía, a mí mis compañeros me contaban porque luego ya se iban a comer a su casa, que los monitores o señoritas o profesores que les tocaba el comedor les enseñaban a comer, a comportarse, a coger la comida bien, a no blandir los cubiertos porque es feo. Rosa, pues tienes que ponerlo de moda, porque eso, como llegan los chavales con esta historia. Pues es verdad, y tampoco es tan difícil aprenderlo. A mí lo que me inquieta mucho es que cada vez que entro en el Mercadona veo a más gente comiendo en las mesas altas que han puesto al lado de la entrada y comiendo en los platos preparados que venden, ¿no? Que te digo que vengo del futuro, porque yo he visto, vengo de la distopía futura, yo he visto cómo se han transformado unos supermercados que son súper famosos en los Estados Unidos y se ha transformado de tal manera que la planta inicial, la planta de calle, es toda de mesas y espacios donde coges la comida ya preparada y la gente se la come ahí. Y la planta baja, la que no se ve, hay un recodo donde están los ingredientes, donde casi nadie va a comprar. Entonces, esto está siendo así. También en el Reino Unido lo he visto. ¿Pero te puedes comer comida que lleves tú de tu casa o te tienes que comer la comida de ellos? ¿Por qué? Porque los restaurantes son súper caros. Y esto es una cuestión de precio. Restaurantes son súper caros, es una cuestión de precio. Restaurantes son súper caros. Y comprar los ingredientes te cuesta lo mismo que comértelos ya allí ya preparados. No, y si luego no tienes espacios públicos en la ciudad donde tú te puedas comer un tupper, porque cada vez hay menos bancos, menos parques, de repente es una iniciativa privada en la que puedes entrar y comerte, ¿sabes qué? Ya no solo los espacios, si tienes 2 trabajos, lo que no tienes es tiempo para preparar los platos. Y te miran mal, si te llevas la comida a un banco y te pones a comer con unos amigos, te miran mal la gente. Sí, Carolina Steele habla de eso, ¿sabes? Decía que hemos perdido la plaza pública, ¿no? Donde se hacía el mercado y tal, y se ha transformado en un súper o un hiper, ¿sabes? Y eso se ha perdido esa esencia. O en un recinto de food trucks. O en un recinto food truck, así es. Pero esta tendencia de los supermercados, que de hecho Juan Roig vaticinó que en el 2050 ya no habría cocina en las casas, lo cual me parece... Porque a él le conviene. Bueno, sí. Y lo promociona. Pero, es que es un negocio redondo ese. Desde luego, pero no sé si es bueno, si es malo y si es evitable o simplemente nos tenemos que empezar a hacer a la idea de que esto va a ser así. Bueno, yo supongo que habrá gente que seguirá cocinando y gente que compre, pero eso yo no sé, lo veo como un lujo que no sé lo que va a durar. Porque el mundo está muy mal. Qué pesimista estás, de verdad. Pero ¿cuál es el lujo? Poder comprar comida. Ese tipo de industria así generalizada. Y yo creo que eso va a ser bueno para la cocina, porque vamos a volver a cocinar. Claro, por la sobreexplotación del campo, del mar, o sea, por todo eso, o sea, eso es a lo que te refieres con el lujo entrecomillado. Claro, sí, un lujo al que se alcanza... que tiene un límite. De mala manera, o sea, se alcanza... matando la gallina de los huevos de oro. Uh-huh. Pero se produjo un fenómeno para mí muy curioso con la pandemia, y es que veníamos de una época en la que estábamos cada vez más concienciados con lo sostenible, que si los envases, que si el granel, que si reducir el consumo de carne. De repente estalla la pandemia, la gente cree que se puede morir en cualquier momento y nos tiramos de cabeza
al hedonismo y a comer hamburguesas de 4 pisos si hace falta, ¿no? Y no nos hemos bajado todavía de esa tendencia. Yo no sé si... Lo está acompañando la política, porque la comida no viene sola. O sea, estamos en un periodo político, pues eso. De promocionar eso. De promocionar eso, exactamente. Entonces, por ahí va. No es un momento de contención, es un momento... Se necesita volver a subir la economía y esto es... Pero ¿y qué nos pasa? Porque están ardiendo los bosques, están cayendo unos tormentones que inundan pueblos enteros. Quiero decir... Eso tiene un precio y lo estamos pagando y estamos hablando de ello todos los días y aún así no reaccionamos. ¿Qué nos pasa? Pues no sé. A veces necesitas otro comité de sabios para eso. A veces la gente se pone unas orejeras, vamos, unos antifaces en los ojos y no quiere ver la realidad porque... hay gente que sigue haciendo eso, que quiero decir que sigue intentando no usar bolsas de plástico de más, no consumir más de la cuenta, no desperdiciar comida ni tirar demasiada, aprovechar todo al máximo. Hay mucha gente que sigue haciendo eso. No, pero es una minoría. Pero es una minoría. Yo creo que siempre va a ser una minoría, fíjate. Que va a ser una minoría como la que lee, como la que, ¿sabes? Sí, la que se supone ese porcentaje. Yo creo que... Pero yo creo que ese porcentaje va a aumentar porque no va a tener más remedio que hacerlo. Creo, porque todo tiene un límite y estamos sobrepasando. Acuérdate que a veces si lo veremos o no lo veremos. No sé, eso no, es otra crisis económica. No creo que lo vea. ¿No? Yo creo que no. Es interesante esto de las minorías y las mayorías. Yo recuerdo una charla con Capel en la que hablábamos del café torrefacto. Y justamente me decía, mientras Mercadona lo siga vendiendo, no hay nada que hacer. O sea, las mayorías están en Mercadona. Es el supermercado que tiene la mayor cuota en España, es donde compra la mayoría de la gente. Y el supermercado es el que va a mandar, e incluso... Tiene mucho poder, más del que pensamos. Muchísimo, va a mandar en la salud de las personas. Si esa comida elaborada la elabora de una manera o de otra, hará que la gente esté más sana. Es determinante. Absolutamente. Pero al mismo tiempo, todo se basa en un desconocimiento total de la realidad, porque el café torrefacto, yo lo he probado, un café arábiga de primera categoría torrefacto y estaba buenísimo. ¿Cuál es el problema del café torrefacto? Que lo que se torrefacta es lo peor del mercado, el café indecente. Ahora me has dejado ojiplático, ¿eh? Yo no compro café torrefacto porque el que torrefactan es malo, el café. Pero quiero decir, todo está confundido. Está confundido porque el café torrefacto, cuando es bueno, no es malo. Es un proceso que descubrió un señor catalán para que no se oxidara el café ya tostado. Un catalán que venía de Cuba, ¿no? ¿Puede ser? No me acuerdo si venía de Cuba. Y ese señor descubrió el sistema de forrar el café con un poco de azúcar, o sea, un poco caramelizada. Pero claro, si el café es malo, aunque hagas eso, el café es malo y es horrible. Entonces lo achicharran todo, el azúcar incluida, y entonces es el café torrefacto, que es negro. Y no es verdad, no es así. Rosa Tobar es una sabia de la gastronomía, entre otras cosas, porque no habla de oídas, sino que habla de lo que conoce, de lo que hace, porque aplica la lógica de la cocina, que es, podríamos decir, un concepto que has hecho tuyo, ¿no? Creo que Janet también en el prólogo habla de cómo a Vázquez Montalbán le sorprendió ese recetario de Rosa, ¿no? Articulado no por ingredientes. Es que Rosa rompe la inercia. O sea, estamos acostumbrados a un consenso. Eso se llama la cultura de la transición, ¿sabes? Estamos acostumbrados a estar siempre en consenso, todo es muy bien, pero no a llevar la contraria ni a romper inercia. Y Rosa lo que hacía con ese recetario, que en su momento considero no fue entendido, fue disponer los platos de otra manera. Ella lo organizó por utensilios. Bueno, pues con esto puedes hacer una cosa, con esto puedes hacer la otra. A ella le pareció que era lo más lógico y se rompía esa inercia. Entonces, a mí ahí es donde yo creo que se percibe la sabiduría de Rosa.
¿no? En esa capacidad que tiene de, por un lado, llevar la contraria, pero con mucha lógica. Y la capacidad de relacionar cosas. Ah, sí. O sea, yo me acuerdo que llevé una vez a Rosa a Usera, bueno, la llevé como si hubiera que llevarla, que quedé con Rosa en Usera y nos dimos un paseo. Ay, fue maravilloso. Y descubrió unas cosas que a ella de repente empezó a relacionar el galeón de Filipinas con una cosa que nos estábamos comiendo allí y yo, pero, o sea... Rosa no paraba de decir historias, de contar cosas que había leído y veías que ella estaba mirando un plato, pero estaba mirando más allá del plato, estaba mirando la historia de la humanidad y estaba relacionando viajes de hace miles de años. Bueno, eso es Rosa, claro, también. Ese fue el día del horno también. Fue otro, ¿no? No, fue otro, sí. El galeón de Manila es una cosa que no sé por qué los españoles no presumimos de ello. Es la primera gran ruta comercial por mar que duró casi 250 años y que es una ruta que diseñó con Legazpi, que era el almirante de la flota, ¿cómo se llamaban los que llevan la ruta marina? Ahí me has pillado. No sé cómo se llaman. Diseñó un señor que se llamaba Urdaneta, que era un vasco que luego se hizo monje y que descubrió que tenía que, además de llevar la flota desde Filipinas por la costa de China, tenía que llegar hasta América para dejar lo que traía de Asia, porque tenían que evitar a los portugueses, claro, que no les dejaban pasar por el otro lado. Y entonces desembarcaban en América. Igual nos ponían aranceles como Trump ahora. Pues más o menos. Y además tenían que evitar a los piratas ingleses y holandeses en el Pacífico. Como ahora que también hay piratas. También. Y entonces se le ocurrió subir muy hasta el norte, yo creo que hasta Estados Unidos, y luego bajar costeando hasta el puerto mexicano donde, bueno, no me acuerdo ahora del nombre. Y luego sobre mulas todo el cargo iba hasta Veracruz y ahí volvía a embarcar en otros galeones para traerlo a la metrópoli. Pues desayunando un día en Usera con Rosa en un establecimiento al que no entraría si alguien te dice entra aquí a probar esto determinado, que estábamos tomando una especie de tamal, sí, ¿no? Pero que solo era la comunidad china y nosotras dos, y pero fueron encantadores. Y entonces, claro, ellos no lo llaman tamal, evidentemente, pero Rosa y tamal. Claro, entonces Rosa se empezó a poner nerviosa y es que esto es un tamal, es que entonces empezó a contarme esta historia que acabo de contar. Y claro, eso ¿quién te, o sea, qué mente, claro, en este país? O sea, es que además ese galeón que salía de Filipinas y luego llevaba chinos y que cruzaban todo México, y de ahí vienen, por ejemplo, los trajes bordados de México son lo mismo que un mantón de Manila, que es un bordado oriental, no mexicano. Hay cantidad de cosas en México. Y el picante, Rosa, ¿no? Que el kimchi sea picante. Bueno, claro, eso... Cuidado, que estamos terreno rojo. Me has puesto en una duda, pero es muy posible, sí, porque la cosa es que a Asia en general las guindillas las llevaron los portugueses, porque los españoles no podían estar por Asia nada más que en Filipinas, no podían estar más que en Filipinas, y entonces por eso la mayor parte de las guindillas de Asia son rojas y verdes, porque eran las que les gustaban a los portugueses y las que mejor encontraron ellos en Brasil, que es de donde iban las guindillas a Asia. Ya que nos estamos poniendo globalistas hablando de esta mezcla de culturas, yo una de las cosas que os quería preguntar es ¿cuándo un plato pasa a ser nuestro? Por ejemplo, la arepa ya es un plato canario. Uy, claro, yo me crié comiendo arepas. La arepa es súper canario. Entonces, si existía cuando tú naciste, ya es de aquí, ¿no? Podemos decir. Las areperas forman parte de la identidad canaria, y hacer arepas yo las hago habitualmente en casa. Claro, he dicho la arepa
porque sé que en Sí, Canarias hay una sí, tradición sí, mucho más sí, larga que en la sí. península, ¿no? De comerlas, pero el gazpacho nadie duda que es un plato súper español, aunque los tomates llegaron de América hace 500 años, pero claro, para toda una generación que ahora está comiendo sushi, comida china, tamales, en fin, un montón de platos que hay gente de una generación anterior o dos que identifica como ajenos, no sé, en un contexto en el que pasan cosas como la de Torre Pacheco, ¿no? De hace un mes, de repente acosando a la gente que está trabajando en el campo y en la hostelería, pero que parece que no tienen derecho a ocupar las calles, los espacios públicos. No sé, creo que todo este tema identitario a través de la cocina también es interesante. Y tanto, hombre, ya lo creo. ¿Sabes qué? Que yo creo que antes se hacía, fíjate que hay platos que se ponen de moda y luego se van perdiendo. Por ejemplo, el ceviche es un plato que encontramos en los recetarios de los años 80, los recetarios de Chela, en los Canarios. Uh-huh. Y luego, a partir de un momento, pues se van perdiendo y ahora entran de moda. Y es curioso porque hay gente que tiene un discurso muy xenófobo en la gastronomía, diciendo nos inundan con ceviche. Bueno, es que el ser humano es curioso y necesitamos contraste e incorporamos esos platos como incorporamos el arroz con leche en un momento, ¿no? Que bien Rosa nos lo ha contado, que es un plato de la India, ¿no? Entonces, yo creo que ahora, aparte del factor cambio sociológico y tiempo, tenemos otro factor que es la industria. Entonces, por ejemplo, el guacamole y el hummus va a ser que ya forman parte de nuestra identidad. Pero los que venden hechos no son. ¡Qué vaya! Además con lo fáciles que son de hacer, ¿no? Pero sí que yo creo que será complicado, por lo menos en nuestra generación, y en otra generación venidera, por lo menos en 2, yo creo que tendremos el hummus y el guacamole en nuestro recetario personal. Claro, es que para la gente que ahora tiene 20 años lo ha visto toda su vida. Claro. Entonces ya son platos tan familiares como para mí el pan con tomate, vamos. Fíjate en un ejemplo que no es de España, pero que es curioso. La independencia de Argelia es de los años 60. Los pies negros se llamaban, ¿no? Que eran los franceses en Argelia, se fueron a Francia. Hoy en día el couscous es un plato francés. De los domingos, además. Sí. O sea que, ¿en cuántos años? En 40 años, en 30 años, un plato puede pasar a ser de la población en general. Los canelones. O una generación. Los canelones. Los canelones son un plato que entra con Rodinsoni en los años 20. Lo sé por Rebecca Ingram y su libro sobre cómo se moderniza un país a través de la cocina doméstica, y Rodinsoni los incorpora y empiezan a elaborarse. Formando a las trabajadoras del hogar de los hogares burgueses en Barcelona, ¿no? Sí, las fotos de las clases que se daban son espectaculares porque se ve al señor en el medio y todos rodeadas de señoras tomando notas, que a mí me parece fascinante, ¿no? Esos años 20 en el Instituto de la Dona, ¿no? Almudena, y ahora que tenemos 25 concursos de la mejor hamburguesa, también está el de la mejor pizza, el del mejor ceviche, el del queso más caro, en fin, ¿hay algún concurso gastronómico que tú creas que aún no se le ha ocurrido a nadie? ¿El próximo que lo va a petar? Pues es que el otro día vi uno que era hacer carreras comiendo croquetas, haciendo paradas. Que creo que era no sé dónde era, Jolín, no me acuerdo, pero me quedé fascinada y dije, ahora ya sí que está todo inventado. O sea, una carrera haciendo paradas, comiendo una croqueta en cada lugar. No lo sé, no sé qué falta por inventar, pero muchas cosas estoy convencida, porque es que somos realmente absurdos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría una. Abre tu nevera. Por ejemplo. A ver cuánta gente la abre y cuánta no, y qué hay en la nevera. Bueno, eso fue un reto de TikTok hace no mucho. Eso, ¿Ah, sí? Sí, fíjate. Pero se debían de hacer los concursos como se hacen en el País Vasco y como se hacen en Cantabria, que es en la temporada de un plato, en una época que sea agradable para estar en la calle, que la gente salga a la calle y cada uno hace su marmitaco, cada uno hace su guiso. Y sea una votación popular, ¿no? Que exactamente. Eso es maravilloso. Pero con permiso del ayuntamiento, que una vez intentamos hacer una barbacoa de sardinas en la calle Pez y no te cuento. Bueno, ya. ¿A qué liamos? Pero es que el Ayuntamiento de Madrid en general es... A lo mejor... Claro, la calle Pez igual no es la más ventilada, ¿no? Tiene que ser en las cercanías de un mercado, yo creo. Hombre, lo de la calle Pez está muy bien traído. Sí, está traído...
claro, la sardina, no había caído yo. Oye, Rosa, ahora estás con el podcast a tope. Esto del arroz con leche que mencionaba Janet fue uno de los episodios del podcast, si no recuerdo mal. ¿Qué tal? ¿Cómo te estás sintiendo? Pues es una cosa que me encanta, porque a mí comunicar a la gente es algo que me gusta muchísimo. Pero el aspecto técnico me produce mucha angustia. O sea, cuando me tengo que sentar y tengo que pensar, y ahora tengo es una angustia horrible. O sea, como un adolescente delante de una pescadería, pues tú con los podcasts. Bueno, pero es que es lo normal. Sí. O sea, ellos han nacido en el tiempo del podcast y mis nietos han nacido con la mano en el on puesto. El dedo en el on de lo que sea. En la pantalla, sí. Y vienen y te dicen, no, abuela, es que esto se hace así. Y yo, de eso que dices, bueno, disimulo, porque quedas ridículo, ¿no? Y yo, claro, a mí me pasa como ellos con la pescadería, que me cuesta muchísimo, pero lo conseguiré, porque tampoco es tan difícil. Yo ya te sigo, quiero decir, yo ya soy fan de tu podcast, creo que lo estás haciendo muy bien, pero el otro día estaba revisando la lista de los más escuchados en España, de los 100 más escuchados, que es algo que hago de vez en cuando, por curiosidad, a ver si, yo que sé, encuentro alguna cosa interesante. No hay ninguno de gastronomía entre los 100 más escuchados, y esto no es nuevo, o sea, desde hace años que hay ahí como un enorme vacío. Almudena, Janet, ¿tenéis alguna teoría sobre por qué no hay ningún podcast? Yo creo que es que no hemos dado con la fórmula. Claro, o sea, ¿no? No es ninguna teoría. No es falta de interés en el tema. No, yo creo que falta de interés porque nosotros que nos dedicamos a esto sabemos que hay muchísimo interés en todos los aspectos de la gastronomía. Comer es claro, lo primero. Comer, beber, o sea, disfrutar, compartir, cocinar, o sea, en eso hay muchísimo interés, pero creo que pues estas mentes pensantes que estamos aquí y otras que están allá, pues nadie ha dado con esa fórmula. Reparto las culpas, hombre. Gastropolítica es un podcast muy, muy, muy escuchado. Sí, pero no en España, pero no en España. Entonces está genial, sí. Y está genial. Está muy bien, vamos a repartir las culpas. También a lo mejor hay gente, si te fijas, los más escuchados son de humor, escapismo. Uh-huh. Escapismo. Hay algo. Pero también hay historia, ¿eh? También hay historia, deportes. Sí. Es curioso, ¿eh? Porque el de gastropolítica ahí entra en esa interdisciplinariedad, pero. Cosas paranormales también interesan mucho. Uy, pues podemos mezclar igual. ¿No? Cosas paranormales, distopías de Janet, historia de Rosa. Oye, claro. Lo tenemos, ¿eh? Hacer una melee buena. Rosa está poniendo cara de se me está ocurriendo algo. Vamos a petarlo. No sé. Bueno, Rosa, háblanos un poco del libro de Ida y Vuelta. Lo edita Colancol. De hecho, si hubiera una cuarta sabia en esta mesa, tendría que ser Laxmi Aguirre, porque también hay una conexión con todos nosotros. Este libro, que saldrá en un mes, tengo entendido más o menos, es un poco un resumen de todo lo que has ido publicando, investigando a lo largo de tu vida. Pues no, yo no lo plantearía así, porque la realidad es que Janet y yo quedamos a veces en un café a hablar de cocina, y un día anda, eso no lo sabía yo. Un día, para mi sorpresa, saca un folio y me empieza a poner: tú has escrito estos artículos sobre que puedes clasificar en este tema. Y yo estaba con los ojos como platos diciendo, pero si conoces mejor que yo lo que yo he escrito, y has escrito esto, y deberías de escribir sobre temas de los que hablamos, que son más o menos todos los demás que están en el libro, aproximadamente, ¿no? Y pues yo sí, cogí el guante y me pareció una idea estupenda. Entonces reuní algunos artículos que estaban ya publicados en medios, que estaban publicados en mi blog, que luego he cerrado por las dificultades, y escribí otros sobre los temas de los que habíamos hablado y no había yo escrito todavía. Uh-huh. Algunos de ellos tienen que ver con la cocina en América, la cocina española en América, la cocina morisca en América, porque es una cosa curiosa que en España es muy difícil identificar cocina morisca, sumamente difícil,
porque no podían comportarse como moriscos, porque claro, les echarían o les perseguirían, ¿no? Y sin embargo, con los colonos españoles y los monjes y las monjas fueron muchísimos agricultores, cocineros, bien libres o bien esclavizados, a América. Y hay casos, por ejemplo, como todos los quesos en América. Bueno, ahora se fabrican quesos como los europeos, pero los quesos tradicionales en América son todos frescos. No hay ni uno que sea del gusto cristiano, como atacado por hongos, ni por fuera ni por dentro, ni muy fermentado por ejemplo, la flor de cardo, como son algunos de la península y de Canarias y de Baleares. O sea, a ellos les gustan los quesos como de entre una semana y 15 días. Y los quesos en América son así. Y muchos de ellos son también hiladizos. O sea que el queso mozzarella no es un invento italiano, sino que es una costumbre mediterránea de los pueblos de cultura árabe o musulmana, o como quieras llamarla, y que llegó a América, porque hay muchísimos quesos de ese estilo, desde el sur hasta el norte. Eso es un caso, pero hay otros muchos. Para mí la vida no tendría sentido sin mozzarella, ¿eh? Te lo digo. Me encanta. Oye, para acabar, he empezado preguntándoos por algún plato, alguna comida de vuestro verano. Me gustaría que acabaréis hablando de alguna historia, de alguna película, de algún libro, algo relacionado con la gastronomía que queráis recomendar. Ya que sois el Consejo de Sabias de GastroSer, pues nos queremos nutrir. A ver, la peli del verano yo creo que la compartimos por lo menos Almu y yo, porque he visto que ella también la ha visto, es la de mi postre favorito. Yo creo que esa es la peli del verano. Sí. ¿Cómo se llama? Mi postre favorito. No la he visto yo. Es una película iraní maravillosa. Ah. Sí. Terminas con unas ganas de comer un pastel de aquellos, Rosa, me nos vas a tener que decir. Pero ¿cómo? Que no la he visto yo. Es que yo no voy al cine mucho. Pues hay que ir. Sí. ¿Y la han puesto en cine? Sí, está en cine. Yo creo que igual estaba en 1 o en 2 en Madrid, no sé, en otras ciudades. Pero bueno, es una película que da muchas ganas de disfrutar de la vida, de disfrutar de la comida, de disfrutar de la compañía. Y si además los postres iraníes son la locura. Sí. Para los dulceros como yo. Yo tampoco la he visto. Estoy ahora con la última temporada de Bear, que me está gustando mucho. La verdad que es una serie que me encanta. No sé si la has visto tú, Rosa, ¿no? Es que no tengo... plataformas de estas de... No. ¿Tú eres más de libros o qué? Sí, de libros, de periódicos, pero... ¿Y qué te ha sorprendido últimamente? A ti, que supongo que no es fácil sorprenderte. ¿En cuanto a la comida? Sí, alguna historia que hayas leído. He leído algo de un cocinero que me ha llamado la atención, pero ahora no sé decirte. El verano es una época un poco adormecida. Para mí es un poco... Escribo y leo mucho de cosas de cocina, pero para informarme yo. Uh-huh. Pero no me entero de muchas de las cosas que pasan. No sé. Si quieres recomiendo un libro, porque yo me he leído un libro muy entretenido que se llama Supersaurio, hoy que hemos hablado tanto de supermercados, y que es de una canaria que se llama Merjem El Medati, y bueno, pues esta chica cuenta su trabajo dentro de las oficinas, porque claro, el supermercado no es solo lo que se ve, sino también las oficinas donde se crean las campañas y demás. Qué interesante. Y a la vez habla de su vida, de los problemas de su generación, y cuando lo he leído he dicho, pero vamos a ver. ¿Pero es una novela o qué es? Sí, es una novela. Es una novela, y he dicho, pero bueno, si esto también lo pasé yo, aunque 25 años antes. Y yo hay una historia que he leído que me ha encantado, que tuve la suerte de publicar en El País Gastro, que la escribió y protagonizó Lucía Embomío, en la que contaba cómo la comida a su casa llegaba en maletas en Madrid. Sí, qué bonito. Esa fue muy bonita. Qué bonita, que fue una manera de contar la historia de un país, bonita. La historia de la migración, la historia de una familia. De la angustia de una familia, y de la alegría al ir al aeropuerto, como antes la gente iba al aeropuerto. Antes
Lucía, que tendrá 40 años, como en los 80, 90, las familias migrantes iban al aeropuerto a esperar a los familiares y a los amigos, y nada más aterrizar abrían las maletas en el propio aeropuerto y empezaban a repartir todos los alimentos que traían. Bueno, me parece precioso. Me parece además que está contado con una sensibilidad. Una historia preciosa, preciosa. Como la del cocinero que se murió dejando un montón de croquetas en el congelador, ¿no? El croquetón del Robert que escribió Jacobo Vergareche, que también lo publicamos en El País. Bien contado. Y ahora estaban ahí viendo a quién le daban una croqueta, porque claro, eso ya tiene un valor incalculable. Me dijo Jacobo, yo iba a estar por esa zona un fin de semana, me dijo Jacobo, acércate, que les digo que te saquen una croqueta. Ya no, hombre, no, o sea, no me puedo sentir con ese privilegio, esas croquetas, o sea, no puede ser para mí. Tiene que ser... Claro, este verano ha pasado en un restaurante del País Vasco, pero ha pasado en muchas casas también. Claro. La gente se muere y deja tuppers en el congelador. A Vázquez Montalbán le pasó. Así, cierto. A mí, cuando murió mi padre, en la última compra la había hecho él y no sabes, ¿eh? Luego lo conecto con el supersario. Cada vez que iba yo al supermercado me echaba a llorar, ¿sabes? Yo tenía pensando en eso, y me imagino a la gente mirando y diciendo, ¿qué le pasa a esta muchacha aquí esperando al queso con los lagrimones? Y unos callos congelados de mi abuela que no me atreví a descongelar nunca. ¿Nunca? No. Wow. No me extraña. Porque es que es comértela a ella. Sí. Y no fui capaz de descongelarlos. Y si supierais cuándo os vais a morir, ¿qué tupper dejaríais en el congelador como legado? Uf. No, porque luego no se lo comen. Me encanta. Vacío. ¿Qué creen? No, Rosa, venga, ¿qué nos dejarías en un tupper? ¿Qué dejaría yo en un tupper? Es que yo soy lenta para pensar las cosas, pero... Pues venga, que conteste Janet mientras te lo piensas. Yo dejaría una botella, ¿eh? ¿Una botella? Sí, yo dejaría una botella. Pero no en el congelador, ¿no? No, fuera. Dejaría, sí, una botella mal vacía dejaría yo. Y en el congelador dentro, ¿qué dejaría? Pues mira, lo más seguro, si ahora vas al congelador, tengo croqueta, tengo caldos, ¿sabes? Y tengo nuggets para los críos. O sea, eso es lo que tengo ahora mismo. Bueno, sí, me sirve. ¿Y tú, Almudena? Yo creo que dejaría un cordero asado, como se asa en mi pueblo, que lo llevamos al horno del pueblo de al lado, al horno de Almeida de Sayago, y sí, con sus patatas, con las hierbas de la zona, con romero. Creo que dejaría eso. Las patatas congelan mal, Almudena. Pero bueno, también, oye, o sea, es un tupper imaginario, ¿no? O sea, esto era metafórico, ¿no? Es su muerte, deja que nos deje lo que quiera. Claro, si es metafórico, yo dejaría unas patatas en ajo pollo. ¿Ves? Bien, viva la metáfora. Sí, ¿por qué unas patatas en ajo pollo? Porque he descubierto este verano muchas cosas sobre el pollo. No sé si lo hablaba yo contigo. Conmigo. Contigo. Que el pollo era la carne más exquisita y más cara, ¿no? Sí, no. Pero aquí el ajo pollo, según parece, en origen era... por ejemplo, en Martí de Montiño es una salsa para días de cuaresma o de eso, de días de pescado, ¿no? Y lo llama salsa de ajo pollo. Pero en los pueblos de Andalucía, en muchos, es ajo pollo con Y. ¿Y qué era el pollo? El pollo era la encimera de la cocina, donde se ponía el almirez grande, como eran los almireces antiguamente, y es donde se machacaba el azafrán, el ajo, el pan frito, todo lo que lleva las patatas en ajo pollo, que para mí es uno de los platos más refinados y más ricos que existen. No hay pollo, no tiene pollo. Lecciones de cocina hasta el último minuto y el último segundo. Rosa Tobar, muchas gracias por haber venido a Gastroser. De nada. Almudena Ábalos, Janet Acosta, un placer haber reunido a este Consejo de Sabias. Un gustazo. Gracias.